1. Listo, aquí estamos ya, en vivo. Estamos en vivo, buenos días. Creo que igual tenemos como un delay ahí de 20 segunditos, ¿cierto? ¿Siempre? Más o menos, sí, 15 segundos. Vale, para que nos dejen saber cómo nos están escuchando, nos están viendo. Buenos días a todos. Hoy es un día espectacular porque tenemos masterclass. Hoy nos vemos ahorita en la mañana y también nos vemos a las 7 de la noche, hora Colombia, hora Miami, a las 6 de la tarde, hora México, a las 7, hora Ecuador. Feliz día para todos. Cuéntenos cómo están. Se ve y se escucha. Gracias por estar. Se ve y se escucha perfecto. Dice Pablo, bueno, pues acá estamos un día más y felices porque hoy vamos a tener un día muy productivo. Hoy vamos a arrancar, por eso estoy dando yo la bienvenida, hoy vamos a arrancar con lo prometido y es abrir nuestro pool de liquidez juntos. Ahorita ya vamos a ir a ver la bolsa de Nueva York cuando se está acercando la primera vela para ver opciones, pero en esta primera parte creo que aquí también está David en Telegram. David, déjanos saber allí en el grupo de Telegram que estás ready, ¿cierto? Por si te necesitamos o Sí, vamos. en el momento en que tú lo veas, le mandas ese link a David para que Ya mismo se lo voy a mandar. Yo estoy lista otra vez con mis 500 dólares allí para poderlos volver a poner en pool de liquidez. Me fue muy bien, ya todos saben, en total fueron 340 y algo de dólares, de 500 dólares puestos, entonces obviamente terminé muy feliz y me alegra muchísimo que hoy vayamos a hacerlo con todos, porque me parece que es un ejercicio espectacular abrir nuestro primer pool de liquidez juntos. Entonces ya le estoy diciendo acá a David que se conecte. Para los que no tengan su Phantom, vayan descargándola para que se vayan familiarizando con este proceso que vamos a hacer ahorita. Sí, yo creo que la mayoría de los que están acá, déjenos saber cómo están allí en el grupo de clases, pónganos la palabrita yo, los que tienen ya su wallet de Phantom y tienen sus Solanas listos, ¿no? Porque lo veníamos anunciando. Sin embargo, sí, los que no van a ver hoy el proceso y lo van a poder hacer, ¿no? Y van a poder hacerlo ya pues de pronto en diferido y demás, pero déjenos saber quién tiene su. Diana dice yo, mira, por ejemplo, Diana está lista para abrir su pool de liquidez hoy con nosotros. Julie dice yo y en Profit, Julie ya abrió su pool de liquidez hace rato, creo que Julie le está sacando como 30, 40 dolaritos diarios a sus pool de liquidez. Ya tengo mi billetera y Solanas listos, dice Aleja Báez, obviamente nuestro alumno del año, Pablo, dice yo. Déjenme ver qué dice David. David, a ver, don David. Dame un segundito. ¿Todo bien? Sí, puse esto porque le estoy marcando a David. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. A ver, es que yo que estaba haciendo y les sugiero que ustedes también lo hagan. Estaba abriendo nuestra wallet. Es una wallet que se llama GID. Aquí la tengo. Espérenme un segundito. Déjenme un segundito. Esta wallet. Igual creo que lo podemos hacer sin David, ¿no? Espérame, yo le había puesto un mensajito esta mañana. Ni siquiera escuché el mensajito, quién sabe. Yo sé que él estaba ayer en unos temas médicos, no sé. Bueno, listo, ¿no? Entonces, pues listo, lo hacemos nosotros. Permítanme. Aquí es que estoy. Un momentico, por acá. Le pongo el nombre a esta wallet porque vamos a trabajar con una wallet específica. Y
Aquí. ¿Quieres tú compartir pantalla? Yo voy a abrir también acá todos están, voy a ver el grupito de Telegram. Por acá dice Juan Pablo Muñoz. Ah, bueno, Juan Pablo Muñoz dice SPY. El Strike 607 comprado ayer en la vela de la 1, vendido a la apertura al 100%. Listo. Por acá también nos siguen diciendo, Leo Ramírez dice yo, Germán Cervantes dice yo, Rosy Loyola dice yo, Claudia Collazos dice yo, Vela Barajas dice yo, Andrés ya tiene pool de liquidez y está en profit. Pablo compró Nvidia ayer en la vela de la 1 y lo vendió en 120% de ganancia a la apertura. Hoy tengo entendido que yo voy a abrir mi Tircon Swing ya en el celular, que ayer en la reunión del equipo de trading ontológico, quedamos que yo lo voy a hacer siempre por Tircon Swing, la compra de contratos para que sea más fácil y el TC2000 en el computador. Pero bueno, listo. Listo. Voy a compartir, pero iniciemos revisando cómo está el mercado, qué podemos hacer a las 10 de la mañana. Y ya está nuestra Phantom aquí lista. Lo que no sé es cómo hacer para esta Phantom verla amplia y poder compartir la pantalla, pero ya, cuando vayamos a hacer el compartir pantalla, ahí ya miraré. Vamos a compartir entonces en este momento pantalla y vamos a ver qué nos está mostrando el mercado. Hoy va a ser muy importante que estemos ahí en esa masterclass. Vamos a ver todo lo que está pasando alrededor de las primeras órdenes ejecutivas que firmó el presidente Donald Trump y cómo esto nos da perspectiva para nosotros aprovechar. Bueno, ¿qué tenemos en este momento acá? Un SPY que ayer en esta velita de las 11 de la mañana nos dio la señal de que teníamos que estar atentos. ¿Se acuerdan? Estábamos terminando la clase y dijimos, bueno, las personas que tienen más experiencia seguramente irán comprando por aquí en este martillito. ¿Por qué? Porque es un martillo en zona barata. ¿Por qué? Porque nuestra zona barata era el soporte 600. Ahora, la vela para entrar era esta, la vela del mediodía. Espérenme que esto se ve muy chato, muy... tú de todas formas ves claramente ahí las velitas, Dayan, se ven, ¿cierto? Se ven bien. Perfectas. Esta velita de las 12 del mediodía era la velita que nos estaba confirmando el gesto alcista que nos mostraba la vela de las 11, con un martillo, una vela muy alcista, aunque roja, pero en la de las 11 no nos daba permiso porque es que no compramos un call con una vela roja, así sea alcista, ¿vale? ¿Qué dijimos? Pusimos como tarea este dibujito que tenemos aquí y dijimos, si vemos una vela que nos confirme la vela de las 11 y ojalá sea su máximo más alto que el máximo de la vela de las 10, entonces ahí era la señal. Entonces veamos, ¿cuál fue el máximo que fue prácticamente sólida esta vela? El máximo de la vela de las 12 fue 601,47. 601,47. Y el máximo de la vela de las 10 fue 601,47. ¿Qué hace uno ahí? Hombre, si ya de por sí esta vela era alcista, que ahí es donde algunos con más experiencia compran el call, hombre, pues esta vela, cubriendo por completo, eso es lo que llamamos una vela envolvente, cubriendo por completo el movimiento rojo que tuvieron las dos velas anteriores, esta vela de las 12 era la vela que se asemejaba ¿a qué? A la tarea que habíamos dibujado, ¿sí? ¿Qué dijimos de todas maneras ayer? El posible peligro que tenemos es el 602,90, pero también dijimos que podíamos obviar esa zona. ¿Por qué? Porque ya estamos en un entorno en el que es normal ir a buscar el máximo histórico. Entonces, no me importa si usted hizo la tarea aquí a las 12, si usted hizo la tarea aquí a la 1, si usted hizo la tarea al cierre del mercado. Hoy esto abrió de tal forma que le generó a usted 100% de ganancia. Ya le tuvo que haber generado 100% de ganancia. En la vela de las 12, que era lo ideal comprar, el mercado abrió casi $5 arriba. Eso es para ganarse un 150 o un 200% de un día para otro, dependiendo del strike.
que usted haya elegido. Yo sé que tú estabas viendo ahorita el chat, no sé si hubo compañeros reportando al día de ayer que compraron call a las 12. Sí. Sí, esta fue la de ayer. Yo te comenté, pues en la de la una compró Pablo Nvidia al 120%, compró Sobi compró Triple Q y se vendió al 100% en apertura. Juan Pablo Muñoz compró SPY y se vendió 100% en apertura. Bueno, entonces de los compañeros que reportan, unos compraron a las 12, otros compraron a la 1. A la 1 compran los que son más precavidos, porque ya definitivamente a la 1 se dieron cuenta que tuvimos un máximo por encima del máximo de las 10, que era el máximo que teníamos como referencia. Entonces, todos con esta apertura generaron más del 100% de ganancia de un día para otro, que ese es el objetivo que tenemos aquí en trading ontológico, generar ganancias de un día para otro y poder liquidar y esas ganancias tomarlas los días viernes, que es la dinámica que vamos a empezar a hacer con Diane. Entonces, esta tarjeta de ayer, súper bien, SPY, funcionó perfecto, triple Q, mírenlo. Aquí, miren que triple Q aquí, aunque SPY quería dar permiso, miren que triple Q vino a dar permiso a la 1. Por eso, más idóneo la compra a la 1, excelente, funcionó. Vamos a ver qué está pasando con los magníficos. Bien, nos están dando la señal de que el amarillo sobre rojo es la tendencia de corto plazo prevaleciente que nos está diciendo podemos ir de nuevo a buscar la zona de máximos históricos por acá en los 58,59 de los magníficos. Vamos a ver si Apple ya quiere... Apple sigue en una posición un poquito como delicada. Porque ya batió este mínimo. Bueno, estamos en suelos de noviembre. Miren por aquí. Síganos dejando allí los que tuvieron ganancias, sus mensajitos en el grupo de WhatsApp para tener siempre allí ese récord. Nos parece chévere. Perdóname que te haya interrumpido, sino que quería de Telegram, de clases. Miren cómo aquí a principios de noviembre Apple hizo un mínimo desde el cual se impulsó en el 219,72. A ver, yo quiero ser bien exacto con esto porque estoy viendo que es muy importante esta zona que acabamos de trazar como zona de soporte. Permítanme un momento que quiero ser milimétrico con esto. Y para ello nos vamos a ir al mínimo del día. Espérenme. El mínimo del día 4 de noviembre. El mínimo, el low, fue 219,71. Entonces aquí lo voy a ajustar esta linecita, le voy a bajar un centavo, 219,71. Y ese en este momento es nuestro soporte y no es un soporte cualquiera, fue un soporte desde el cual Apple subió en ese tramo alcista. Estamos hablando de que Apple subió $40, un 18% prácticamente. Entonces, no es un soporte cualquiera, el soporte del 4 de noviembre. Yo quisiera que ustedes pusieran la línea y ese es el soporte en el que nos vamos a fijar el día de hoy, porque ayer llegó, intentó rebotar, pero hoy en la apertura vuelve y arranca desde ahí. Miren que entonces Apple no nos dio chance de comprar call durante todo este tiempo que hemos estado intentando ver si el SPY se dirige de nuevo a la zona de máximos. Hombre, vamos a ver si Apple responde. No, no lo ha hecho. La tendencia de Apple es bajista. Vamos a ver si de pronto hoy pudiésemos ver un movimiento de impulso a partir del 219,71. ¿Cuál puede ser una línea interesante que podemos trazar? Veamos cómo nos queda este trazado de una línea desde por acá, desde las zonas altas. Veamos cómo nos queda una línea que cobije los máximos de este movimiento. Una línea de estas características. Podríamos estar viendo una línea como esta, donde aquí hubo un falso escape y nos sirvió como techo el promedio móvil de 50,
pero la mayoría de los máximos llegaban hasta esta línea que hemos trazado. En ese orden de ideas estaríamos viendo un canal bajista y en este momento se los voy a poner aquí. Sí. En este momento estaríamos viendo un canal bajista, ustedes lo están viendo en pantalla, y este canal es el que vamos a ver si lo podemos romper, ya que el cambio de administración en los Estados Unidos genera unas condiciones muy adecuadas para todas las tecnológicas, para todo el mundo de empresarial, y vamos a ver si este optimismo le alcanza a Apple para romper este canal bajista que trae desde el día 26 de enero. O sea que ya va a ser un mes en el que Apple viene en este movimiento de máximos más bajos, cada vez más bajos, y de mínimos también cada vez más bajos. Vamos a ver si ustedes notan en el canal, nunca hemos tenido una acumulación de velas en una zona específica. Y miren que el 219,71 ya se vuelve aquí donde estoy poniendo este circulito. Si ustedes lo notan, ahí ya hay una acumulación interesante de unas velitas que no hemos visto en este canal de un mes, sino que rebotaba y seguía cayendo. Rebote para seguir cayendo, pequeños rebotes para seguir cayendo. Aquí ya se está haciendo una acumulación y vamos a ver si a partir de ahí Apple nos puede dar un cambio de tendencia en el corto plazo que nos impulse aún más el SPY. ¿Por qué? Porque Apple es la acción que tiene más peso dentro del índice. Entonces vamos a estar muy atentos a esto. ¿Listo? Está muy interesante. Y vamos a ver si la verde 233, Germán, ¿qué es esa línea verde? Es donde se encuentra el promedio de 100, pero en diario. Entonces vámonos para diario. Miren, en diario, la vela actual es esta y yo el promedio de 100 está en 233, ¿sí? 233,07. Entonces aquí esto lo tengo que ajustar. Esta línea verde la voy a dejar en 233,07 para recordar dónde está el promedio móvil de 100 periodos en diario. ¿Listo? Hagan de cuenta que fuera otra dimensión. La dimensión diaria, dejamos aquí esta línea. En la dimensión diaria vemos esta línea verde que nos sirve como piso y techo. Pero cuando nos cambiamos a la dimensión hora, no vemos esta media móvil. Entonces, para eso ponemos esta línea verde. Ahí ya vamos, ¿listo? Y esa línea verde es como si fuera un fantasma del promedio móvil de 100 en diario. ¿Listo? Ustedes yo sé que me entienden. Y allá, esa zona coincide con el promedio móvil de 50, que si vamos y rompemos esta zona, estaríamos viendo un cambio de tendencia. Ahora, ¿cuál será el juego? Que nos anticipemos. Normalmente nosotros reaccionamos, pero en este caso vamos a intentar anticiparnos, ¿sí? Vamos a ser proactivos. No nos gusta mucho ser proactivos en los mercados, nos gusta ser reactivos, pero en este caso, si rompe este techo de este canal bajista, puede ser el anuncio anticipado de cambio de tendencia en el corto plazo de Apple. Ojo, si además de la ruptura de este techo y además de la ruptura del 233, por aquí en el volumen vemos una barra de volumen gigantesca, eso podría ser un volumen de finalización de este movimiento a la baja. Un volumen que nos diga que entraron los institucionales y entonces estaríamos claros que entraron fue apostando a la alza. Entonces vamos a estar también muy atentos al volumen. Bueno, entonces, Meta sigue ahí sin vencer esta línea que hemos puesto. TNA, bueno, desde la semana pasada que nos mostró. Pablo, ahí está hablando de TNA, que es una buena posición para Call si se deja a las 11. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a revisar si el SPY, a las 11 de la mañana nos hace una vela confirmatoria del gap al alza. Entonces, así como dice nuestro amigo Pablo, vamos a estar muy atentos a lo que nos muestre TNA. ¿Qué vamos a necesitar a las 11 de la mañana? Una vela confirmatoria del gap al alza, es algo como lo que acabamos de dibujar ahí. Esperen un segundito. Aquí, listo. Una vela confirmatoria del gap al alza sería algo más o menos como lo que estamos viendo ahí. Lo que pasa es que están ya muy chatos las velitas,
por cómo está configurado el gráfico en este momento, pero una vela confirmatoria de gap al alza sería la señal para ir a la zona del 609, que es la zona de máximos históricos. ¿Listo? Miren lo consistente que ha estado el SPY a raíz de lo que veíamos la semana antepasada y la semana pasada, cuando nuestra expectativa era ir al 600, miren, fue al 600, lo rompió, y ahora vamos a ver si una vela confirmatoria del gap al alza nos permite ir a la zona de máximos. Si eso ocurre, entonces, ¿qué necesitamos ver con TNA? Ya nosotros pudimos ver aquí claramente cómo el rojo-verde en la zona del 42.34 nos llevó a donde estamos. Estamos arriba. Ahora, ¿qué queremos ver? Queremos ver el día de hoy una vela que nos confirme la continuidad del movimiento. Para eso, igual tenemos que estar atentos. A ver, espérenme un segundito, que no es fácil aquí manipular este gráfico. La zona del 47.56 puede ser lo que ayer nos representó en SPY la zona del 602.90. ¡Ey! Ahí está el techo. Y ustedes vieron, los que compraron, que uno compró sabiendo que ahí hay un techo. Todas las velas al final de la tarde no pudieron vencer ese techo. Pero lo dijimos ayer. Este sería el riesgo, pero siempre hay que tomar, o sea, la operativa implica un riesgo. Y aunque las velas no lograron al día de ayer vencer el techo este, hoy miren cómo la ruptura fue evidente. Con TNA, hoy ese techo sería el 47.56. ¿Por qué es un techo? Porque por acá estábamos viendo interacción del precio con esa zona, 47.56. Por aquí hubo varias velas que el 47.56 sirvió de piso, pero hoy es como si nos hacemos los de la vista gorda, como nos hicimos ayer los de la vista gorda con el SPY, ese techo. Hoy este será el que de alguna manera dejamos pasar si la señal del SPY es contundente. Entonces, si SPY da permiso y vemos a un TNA con un máximo por encima del máximo de ayer, que fue la vela de las 4, tenemos permiso para comprar. No podemos decir que esto sería una vela confirmatoria del gap al alza, sería simplemente que estamos comprando por continuación del movimiento, porque amarillo está por encima de la roja y porque SPY dio permiso. ¿Listo? Entonces, esta sería la tareita. No es una estrategia específica, simplemente es por conexidad con el movimiento del SPY que estaríamos comprando TNA. Bueno, Tesla, ahí lo estamos viendo, el 414.49 es una zona que nos puede soportar. Vamos a estar atentos a ver por aquí qué obtenemos, porque ya la roja llegó a esta zona. Vamos a ver si es la zona de reacción. Igual le quito banderita porque Tesla es mejor esperar un poquito. Bueno, Amazon el día, estamos viendo el día viernes. Miren cómo Amazon aquí rompió esta línea que ustedes la deben tener dibujada desde hace rato. El día viernes rompió y miren cómo ayer esto tuvo un movimiento importante al alza. Y hoy, ¿qué vamos a buscar? Hoy vamos a buscar que Triple Q nos dé permiso y que Amazon haga una vela confirmatoria del gap al alza. Con este movimiento está muy interesante para que vayamos a comprar Amazon, porque de acuerdo a lo que ustedes están viendo en pantalla, en este instante estamos haciendo un nuevo máximo histórico de Amazon. ¿Listo? Esta velita nos está dando un nuevo máximo histórico. Déjenme ver esta velita. Y cuando una acción está haciendo máximo histórico, es normal ver el precio haciendo máximos los siguientes días. ¿Dónde está el máximo histórico? Aquí. En esta velita del día 16 de diciembre, ¿se acuerdan que estábamos siempre diciendo que venía un movimiento muy importante para Amazon en diciembre? Porque pues las facturaciones y todo, diciembre, pues el 16 de diciembre nos marcó un máximo histórico y en este momento, aquí, permítanme, este máximo de 233 es esta lineecita que justamente en este momento estamos rompiendo, 233. Listo. De TNA, Pablo te dice algo. Dice, TNA es buena posición para call si se da a las 11. Está rompiendo un canal bajista y está sobre promedio de 100 diario. Germán, mira la línea bajista de TNA. La estrategia sería ruptura de línea bajista que viene desde diciembre. Vamos a hacer ya mismo esa línea
vamos a hacer ya mismo esa línea que viene desde acá, desde diciembre, como nos dice Pablo, y se proyecta sobre esos máximos que vemos por allá en diciembre. Y así como la tenemos ahí proyectada, ¿quién nos da ese vector? Este máximo de aquí, este máximo de acá. Y en este momento vemos que el día de ayer se dio esa ruptura y esa es la línea de la que nos habla Pablo. ¿Listo? Si SPY nos da permiso, podemos ver que desde la semana pasada por aquí hubo cambio de tendencia, al menos desde el punto de vista de las medias móviles, y con la ruptura de esta línea bajista el día de ayer, hoy podríamos estar viendo una confirmación, pero sí es muy importante que SPY haga la tarea. ¿Y cuál es la tarea que estamos esperando de SPY? Que nos dé una vela confirmatoria del gap al alza, porque de alguna u otra manera tenemos que apoyarnos en nuestras estrategias. Entonces necesitamos aquí la vela confirmatoria. Y podríamos estar viendo un SPY yendo a la zona del 609 con 6 centavos e incluso rompiéndola y haciendo nuevo máximo como acaba de hacer Amazon. Entonces, sí, ese sería con TNA. Está muy interesante y puede responder muy bien. ¿Listo? Para las 10 no hay nada. Para las 10 definitivamente no hay nada. Y recordarles que lo interesante que puede tener TNA es que a diferencia de un SPY que está en zona de máximos históricos, un triple Q que está en zona de máximos históricos, un Amazon que hoy no está en zona, sino que está en máximos históricos, a diferencia de ellos, TNA está lejísimos de sus máximos históricos. Miren los máximos históricos de TNA por acá, y el precio en este momento por acá, estaríamos hablando de que estamos a un 25% de llegar en TNA a la zona de los... No, perdónenme, me estoy equivocando. Miren los máximos históricos donde están, que fueron alcanzados por aquí en 5 de noviembre del 21. ¿Sí? Por allá en esa zona donde las criptomonedas estaban haciendo máximos históricos del ciclo pasado, por allá estaba TNA. Y en este momento, observen ustedes cómo, si medimos cuánto le falta a TNA de crecimiento para llegar a la zona de máximos históricos, estamos hablando de un crecimiento del 150% desde donde está para llegar a la zona de máximos históricos. Entonces, como este índice va retrasado, si lo comparamos con el Nasdaq y el Standard & Poor's 500, hay potencial. Por eso hay tanto potencial y vamos a estar muy atentos a este índice que nos representa el movimiento de las pequeñas y medianas en capitalización. ¿Listo? Entonces, TNA, ahí vamos a estar atentos. Bueno, Amazon ya lo vimos, ya sabemos lo que hay que hacer. Amazon haciendo ahí el máximo histórico. Vamos a ver si nos da aquí esta vela confirmatoria del gap al alza sobre la zona 233. Luce muy bien Amazon. Bueno, Netflix tenemos, le fue súper bien en los earnings. Miren esto. Ayer, según lo que yo estaba viendo, y les voy a pedir el grande favor, y si Paulita está por ahí escuchándonos, si alguien me puede conseguir esa imagencita de los earnings de esta semana. Bueno, y si no, yo ahorita la pongo en el grupo, pero si alguien puede conseguir esa imagencita de los earnings, porque ya estamos, desde la semana pasada empezaron a reportar algunos bancos y reportaron bien, les ha ido bien a los bancos, pero los earnings son estos informes trimestrales que presentan las compañías. Ya estamos en temporada de presentación de estos informes y cuando a las compañías les va bien, porque presentan los informes y a los inversionistas les gusta, entonces podemos ver saltos como este que vimos. Miren, esto fue impresionante. Una subida de un 15% casi. $127 de subida. Evidentemente le fue muy bien a Netflix en la presentación de sus informes. Entonces, para nosotros, el día antes del earning, mirar si está interesante las expectativas. Como tenemos nuevo presidente, los inversionistas tienden a estar muy optimistas y puede ser que unos informes que presente una compañía y así no estén tan buenos, puede ser que en el pre-market hayan compras masivas, que fue lo que le pasó a Netflix, ¿vale? Ahora, cuando vemos algo como esto,
no es que yo sea negativo, sino que está bien uno poner aquí este techo, perdón, este piso, y si viésemos una ruptura, sería normal que Netflix retroceda. Germán, pero si, ni siquiera sabes cómo fueron sus informes. Acuérdense que en mercado no nos habla de la lógica y de la razón. Miren, hace poco estaba viendo yo un economista premio Nobel que hablaba acerca de Newton. Yo no sé si ustedes sepan, pero Newton invertía en la bolsa, sí, obviamente, pues allá en Europa, pero Newton tenía unos modelos matemáticos muy interesantes y Newton dijo esto: soy capaz de predecir el movimiento de los astros, de los planetas, de las estrellas con mis modelos matemáticos, pero no soy capaz de predecir la locura del mercado. ¿Sí? Porque hizo ahí unas jugadas que no le convinieron y no le fue bien con unas operaciones a Newton, a pesar de su modelo matemático tan excelente. Entonces, eso es porque los mercados no son lógicos. Entonces, usted no se crea que porque presentó buenos informes, entonces todo va a seguir subiendo. Yo he visto informes impecables de Apple y el precio cae, que casi siempre pasa. Apple presenta informes increíbles y el precio cae. Pero eso no es lógico, ¿no? Eso no es lógico. El mercado no es lógico, acuérdense. Entonces, bueno, igual por eso ponemos aquí este piso, porque si vemos una ruptura, nos perdimos el earning, pero hoy podríamos hacer el post-earning. A mí no es que me duela perderme un earning, porque para Diane y para mí los earnings es muy riesgoso. O sea, es muy riesgoso, es casi como hacer una apuesta. Hay alguna data y alguna estadística que uno puede usar, pero personalmente a Diane no le gusta mucho. Pero en cambio, el post-earning sí puede ser una oportunidad más del tipo de oportunidad que a nosotros nos gusta. Entonces vamos a estar atentos, pero igual también estemos atentos a los earnings que vienen. Y bueno, así como Triple Q dio permiso ayer a la 1 de la tarde, también estamos viendo por aquí a la 1 de la tarde como Nvidia, que fue la acción que eligió Pablo, pues Nasdaq estaba dando permiso, Triple Q estaba dando permiso, SPY estaba dando permiso, y entonces Pablo vino y eligió Nvidia, y pues Nvidia hoy abrió acá, subió hasta acá, y bueno, eso para unas ganancias del 100%. Entonces, bueno, felicidades a todos los que hicieron la tarea y pudieron ver las acciones que compramos en Conexidad, o bueno, que estudiamos, porque acuérdense que aquí no compramos acciones, compramos los instrumentos derivados de las acciones. Y finalmente, petróleo. Miren, petróleo. ¿Qué estábamos esperando ayer de petróleo? Estábamos esperando a raíz, a ver, Diane, ¿tú ya viste el discurso de Donald Trump? Porque estábamos pues en reuniones y todo mientras el discurso, pero ayer no sé si viste que mandé el discurso en español. Sí. ¿Sí viste? Pero por partecitas. ¿Sí viste esa parte donde él dice nos vamos a convertir en una potencia exportando energía? Vamos a aprovechar todos los recursos energéticos que tienen los Estados Unidos y aprovechar el oro líquido que hay en nuestras tierras. Y entonces, claro, cuando Donald Trump dice vamos a empezar a darle duro a la producción de energía, pues ¿qué se prevé? Que va a haber suficiente oferta de petróleo, pues es el país con reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, si esto es el discurso de hace 2 días, era normal que ayer viéramos esta caída. ¿Por qué? Porque si va a haber sobreoferta de algo, es normal que se prevea que los precios de ese algo pueden caer. Entonces ya empezamos a ver esta debilidad que nos mostró esta velita acá, y ya empezamos a ver lateralización, pero por debajo del promedio móvil de 50. Miren que ayer yo les dije, igual dejo esta velita aquí arriba, pero no le pongo color porque no me parece tan interesante. Vamos a dejarla como un símbolo de que somos open mind y que sabemos que el mercado puede hacer cualquier cosa. La vamos a dejar ahí como símbolo de que nosotros siempre consideramos que cualquier cosa puede ocurrir. Acuérdense que esa es la flexibilidad que el mercado nos pide, y es lo que nos enseña Mark Douglas en el libro que ustedes deben haber descargado. Entonces, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, ya sabemos, sí, también puede ir a romper el 82.60, pero lo más probable, por eso a la velita bajista le puse color, es que veamos que la amarilla,
que ya cruzó a la baja, la roja, nos dé la señal de empezar a comprar los put por encima de los call, o sea, darle predilección a los put. Entonces, ayer que dijimos, necesitamos una vela roja sólida que cierre por debajo del mínimo de la primera vela. El mínimo de la primera vela fue $81. ¿Listo? Perdónenme. El mínimo fue 80.54. Vamos a ver. Miren que esta velita estuvo muy buena, pero no estuvo por debajo de 80.54. Estuvo en 80.69. O sea que esta velita no nos dio permiso. Y después una velita que intentó rebotar y no nos dio permiso. Pero miren que esta velita, ay, Diane, si tengo, bueno, como estábamos aquí tan meticulosos viendo lo del SPY, si nos acabamos de perder, no sé si alguno de los compañeros lo hizo. La tarea que dejamos ayer Sí. la hizo la primera vela de las 10 de la mañana, de que cerró hace 9 minutos. Esto es una apertura roja en zona cara porque la Perfecto. que no nos dio ayer el mercado para hacer, nos la dio la primera vela de hoy. ¿Sí? Entonces, si alguien aquí compró apertura roja en zona cara, entonces, ¿cuál es el argumento para saber que estoy comprando bien? Miren. Sí, se está bien comprar. 3 argumentos. Primer argumento, que la tarea que ayer no nos permitió hacer, ya esta velita nos permitió. Segundo argumento, que la amarilla ya cruzó la roja a la baja. ¿Listo? Segundo argumento. Y tercer argumento, que desde el punto de vista fundamental, ayer les mandamos el discurso traducido, aunque sé que muchos de ustedes lo vieron en vivo el día lunes, es Donald Trump diciendo a producir duro petróleo. Entonces, con esos 3 elementos y sabiendo que esta velita terminó sólida a las 10 de la mañana, podemos considerar esta zona en la que está el precio, esta zona la podemos considerar zona cara, ¿sí? Esta zona. ¿Por qué? Porque la roja, promedio móvil de 50 hasta media móvil, nos está marcando que puede ser el techo que ahora nos permita descender. ¿Hasta dónde? Miren, la roja está por aquí en esta zona. Podemos ir sin problema hasta la zona de los, a mí me gusta el 330 de caída para marcar, hasta la zona del 78,70. Hasta la zona del 78,70 podemos ir en una primera fase de movimiento bajista. 78,70 podemos ir sin ningún problema. Y la siguiente zona vendría siendo 77,30. Germán, ¿y de dónde te sacas eso? Porque en el 77,30 se cierra este gap que quedó aquí en esta zona y serían los siguientes niveles importantes. Entonces, se los voy a dejar aquí. Les voy a dejar estos niveles. Si yo mido abajo 330, que es el promedio que nos gusta tener en cuenta cuando el precio se aleja de la roja, si yo tengo en cuenta el 330, estamos hablando del 2 de 79,30. Aquí vamos a poner 79,30 como la próxima zona de soporte. Germán, ¿de dónde sacaste esto? Son $3.30 desde la roja. Acuérdense que cuando se aleja mucho de la roja, ya no nos gusta. Entonces, esta es la primera zona. ¿Listo? Para que si usted aquí tiene un contrato dándole el 80% o 70% de ganancia, entonces usted no diga, ay, no me dio el 100. No, tome ganancias aquí. Y la siguiente zona es esta zona acá donde se termina de cerrar este gap en los 77, seamos más prudentes, 77,50. Voy a poner entonces aquí 77,50, que es el número más cerrado que tenemos ahí, 77,50. Y vamos a ver si el precio se va a mover de acuerdo a lo que nos están mostrando las medias móviles más importantes en hora. Y es este cruce. Vamos a ver. Entonces, primera zona en la que si compraste put aquí, de acuerdo a las estrategias y de acuerdo a la tarea de ayer,
Primera zona donde debes pretender tomar ganancias de este put, 79,30. Y si rompemos el 79,30 y volvemos a entrar en otro put, entonces la siguiente zona será el 77,50. ¿Listo? Eso es, miren, nos mantenemos simples, ¿vale? Nos mantenemos simples. Es más, como nos mantenemos simples, voy a borrar esto acá. ¿Qué tenemos en este momento en pantalla? 3 zonas importantes del precio y veamos aquí en diario cómo está el petróleo en interacción. No, estamos perfecto, no hay ningún problema. Y bueno, Dayan, esto es lo que en este momento le estamos haciendo seguimiento. Ya incluimos al petróleo. Si alguien compró el put a las 10 de la mañana de petróleo, no se preocupe que, ay, esto se me está poniendo negativo porque está subiendo. Así funciona esto. ¿Listo? Bueno, te cuento que tenemos 498 personas para la masterclass de hoy, allí en el grupo de masterclass. Nos faltan 2 personas para llegar a los 500, que habíamos hablado ayer de llegar a los 500. La capacidad máxima de la sala es de 500, ¿verdad? No, en las salas de 1000, estoy hablando del grupo de WhatsApp que siempre juntamos allí a las personas de masterclass. Entonces ya estamos a 2 personas de estar en este grupo con 500 allí en esta masterclass. Entonces, pues arranquemos con el pool de liquidez. Listo. Entonces, hagámosle. Vamos a... Acá está Julie, cualquier cosa nos corrige. Bueno, Julie. Entonces, es que varios están súper juiciosos con el tema, Paolita también. Julie, déjanos saber si te podemos mandar el link para que interactúes aquí con nosotros y podamos ir haciendo. Es que quiero jugar, que era lo que yo le estaba diciendo a David, quiero jugar a que aquí yo voy a proceder así como que húndele aquí, pícale acá, haz esto y acá, para que los que están observando vean lo sencillo que es. Entonces, si yo creo que me acuerdo, pero no, porque pues ya he hecho 2, pero pues... Sí, tú ya has hecho 2. Pero tampoco es que no le avisamos a Julie, no sabemos cómo está ella. Sí puede. Pero entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Claro, dijo Julie, ya antes se lo va a mandar a Julie allí por interno. Bueno, yo voy a ver cómo puedo hacer esto. Espérenme. De compartir un aplicativo que tengo. No sé si esto se puede hacer. Espérenme a ver. Porque no me da como para abrir pantalla completa. Para compartirle a todos. Ay, creo que ya lo logré. Listo, ya le mandé a Julie para que ella, si algo nos vaya guiando acá en lo que nosotros no estemos tan afinados. Yo creo que este sistema me va a permitir mostrarles lo siguiente. Vamos a ver. Dice que también está atenta y Pablo dice también que está atenta porque tiene varios pool abiertos. Listo. Muy bien. Si quieres, a Pablo y a Paola también. Listo, por aquí, listo. Entonces, pantalla completa no, ventana no, pestaña de Chrome, de pronto esta me sirva. Es que estoy haciendo aquí un experimento literal. Espérenme un segundito. Ok. Yo creo también acordarme de todo, pero me da cosita. Creo que sí. Pantano abierto. Creo que sí voy a compartir ventana, pantalla completa. Por aquí ya está Julie, súper. Espérenme por aquí. Listo. Ay, gracias, mi Julicilla. Entonces, agregar al escenario. Hola, Julie, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes qué tal? Súper. Compañeros, rico verlos. Qué rico. Vamos a abrir nuestro primer pool en comunidad con todos. Súper. Listo. Es una herramienta poderosa. Hay que sacarle Muy mucho. poderosa. Sí, entonces, como le estamos hablando, nosotros lo que hemos estado haciendo es siguiendo a una comunidad que se llama Rise, donde hay un amigo nuestro que se llama Sergio, que está haciendo un trabajo increíble, y Sergio tiene
tiene, y Sergio Roa, y con Banner, que son unas personotas, y yo, el otro día David me contaba como Sergio con $60,000 produce 1,500 diarios, 1,500 diarios, 1,500 diarios, y no es haciendo trading, ¿sí? Y tampoco entregándole tu dinero a nadie. Entonces, que nos confirmen porfa en Telegram que se está viendo bien esta pestañita de Phantom. Eso es lo que necesito saber, que esta pestañita de Phantom se está viendo bien, para que podamos como iniciar. Eso es lo que necesito, que todos me confirmen que la ventanita de Phantom se está viendo correctamente, ¿sí? Que se ve amplia, que se ve... Porfis allí en el Telegram, la gente, todos dicen ya, bueno, Eliana dice ya descargué el Phantom, algo más dijo Ayan que debemos descargar, me pueden confirmar, tener sus Solanas listas, porque acá en Phantom todo se hace con Solana y pues se necesitan tener Solanas para comisiones, para hacer los swap de comprar las otras monedas, pues de intercambiarlas. Gracias, Pau, tú siempre muy linda, porque Pau también está muy atenta. Natalia dice esto lo genuino en las clases, todo es real y en vivo, todo es real y en vivo. ¿Se están viendo entonces claramente? ¿Se ve todo bien? Phantom se ve, se escucha bien, se ve Phantom, se ve Phantom. Listo. 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 ¿Y yo por qué no estoy viendo a Julie? ¿Tú estás viendo a Julie? Sí, Julie está acá, debajo mío. Yo la veo acá en el cuadrito de abajo mío. Exacto. Bueno, entonces, esta es la wallet en la que hicimos el movimiento del fin de semana, donde compramos Trump a $20 y lo vendimos por allá casi en 70. Ya les dejamos videos y todo. Y parte de esa ganancia la invertimos aquí en el Trump de Melania, que vamos a ver si pasa algo con eso, ha estado descayendo. Miren que todos los tokens que tenemos aquí están verdecitos, pero el de Melania está cayendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero, para abrir un pool de liquidez, esta moneda Bonk, este meme Bonk. De hecho, nosotros vendimos la mitad de los Bonk que teníamos porque Bonk estaba en un muy buen punto. La mitad de esos tokens los usamos para comprar Trump. Y en Trump invertimos $400 y esos 400 se volvieron casi 1,300. Entonces, ¿cuál es la idea? Usar estos tokens de Bonk para con ese hacer el pool. Entonces ahí es donde yo voy a necesitar que ustedes me ayuden, porque entonces miren, los que están en este momento aquí lo que deben hacer en sus wallets es ir aquí a esta brujulita, ¿cierto, Julie? Vamos a esta brujulita. Es importante saber que tenemos 3 formas de cómo hacer intercambio. Por favor. Entonces, por ejemplo, tú puedes ingresar a la misma moneda. Sí. Y ahí hay una parte donde te dice intercambiar. ¿Qué pasa con esta? Que te cobra un poquito más de comisión, ¿ya? Pero es más rápida, de repente como que sale más rápida. En cambio, por Júpiter, que es la que tú estabas señalando, claro, si yo no tengo prisa de hacer la compra, yo me tomo el tiempo en Júpiter y de hecho, si quieres vas, porque hay algo importante que consideren, que hay un caballero en un grupo, le decimos el doctor, y ese señor tiene 14 años de experiencia en criptos. Sí. Y nos comparte todo. De hecho, para que sepan, el próximo sábado, 3 de febrero, parece que es. Sí. Bueno, el próximo sábado, no me acuerdo. Primero de febrero. Bueno, el primero va a haber una clase con él muy explicativa de todo este tema que hay que atender en cada línea, cuándo comprar, de qué manera ir comprando, más que todo con este tema de los pools de liquidez, se maneja muchísimo. Exacto. Entonces, en este caso, Julie, queremos hacer un pool de liquidez con Bonk y Solana. Ya, entonces vamos a Júpiter. ¿Con Bonk y Solana? Sí, lo vamos a hacer con Bonk y Solana. Entonces vamos a la brújula. Entonces, nos vamos aquí a esta brujulita, en la parte inferior derecha, le damos clic. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? En la parte de abajo siempre te va a decir principales sitios. Y aquí son los sitios con los que solamente podemos interactuar de la Phantom. O sea... Primero dice trending tokens, después dice trending sites, o sea, primero son como los tokens en tendencia y abajito principales sitios, se le da ver más a principales sitios. Entonces aquí, ver más.
Y en realidad ahí, por lo general, siempre les va a aparecer Júpiter de primero porque es la más usada, ya por todo el, usuario, todos los usuarios. Listo. Entonces seleccionan allí Júpiter. ¿Vamos a hacerla por Júpiter o por Orca? Por Júpiter. El intercambio de monedas es por Júpiter. Orca. Ya las tenemos. Ya tenemos Bonk Ya las tenemos. y ya tenemos Solana. Claro, entonces si quisiéramos, pero si quieres, métete ahí para que los que no han comprado. Exacto. Yo no he comprado Bonk. Exacto. Listo. Bueno, entonces, de todas formas, miren, en Júpiter, como supongamos que no hemos comprado Bonk, nos metemos en Júpiter y ustedes ahí están viendo, ya en este momento deben estar viendo es el gráfico. Deben estar viendo es un gráfico, ¿cierto? ¿Que se está viendo? La de arriba, sí, se está viendo. La de arriba es la que tengo y la de abajo es la que voy a comprar. Sí, entonces, así es. Aquí, donde dice you're selling, es lo que tú estás comprando. No. Perdón, lo que tú estás vendiendo. Entonces, por ejemplo, como tú ya tienes tus Solanas, aquí eliges Solana, que te quede Solana aquí, y aquí you are buying, que es lo que estás comprando, pones la que vas a comprar. En este caso, nosotros vamos a hacer un pool de liquidez con Bonk. Entonces, ahora, Germán, no sé si de pronto los compañeros igual quieran comprar Bonk, entonces podrías compartirles el contrato, porque ellos si buscan, tal vez no les va a aparecer o les va a aparecer así como tú acabas de buscar, sí, otros. Entonces siempre es importante que consideremos que cuando vayamos a comprar alguna moneda, peguemos el contrato. Listo, entonces yo les voy a mandar el contrato porque aquí aparecen un montón de monedas que no son las reales, aparece Bonk XYZ. Entonces, aquí, ¿qué nos recomendarías tú la forma más sencilla de compartir el contrato de Bonk? ¿Cómo lo harías? Vamos a la wallet en donde tú tienes Bonk, acá en tu wallet a la mano derecha que la tienes, abajo en la casita. Aquí abajo, yo amplío esto para que todos vean más fácil. Sí. En la casita, en la parte inferior izquierda, le dan clic en la casita. Aquí está ingresas a la moneda. Ingreso a Bonk. Y en la parte de abajo, mira, ahí dice acuñar. Dale clic aquí al lado, dice acuñar. A ver, les leo. Detalle del precio, después dice acerca de Bonk. Sí. Más abajito. En la tercera dice acuñar. Lo están viendo. Listo. Ese es el contrato. Dale clic ahí y se te copió. ¿Qué dice copiado aquí abajo? Ya quedó copiado. Y ahí, si gustas, nos los mandas por el Telegram para los compañeros. Vamos aquí a Telegram, aquí, y voy a ponerlo, se lo voy a poner en Telegram en este momento. Ahí lo tienen. Listo. Y sigamos aquí en Swap. Muy bien. Eso. Y es importante que obviamente lo copien desde ese mensaje que les envió Germán. Y ese, entonces, tú lo tienes allí copiado pues para que le mostremos. Sí, entonces me voy a ir de nuevo a Júpiter como me estaba diciendo. Ahí como lo tienes bueno, los que están en el celular, claro, tienen que volverse en tal cual como tú lo hiciste recién. Júpiter, pero de todas formas ya nosotros aquí estamos. Entonces, tienes Solana y aquí abajo tú le das la moneda que vas a comprar y aquí arriba donde dice Search by Token, ahí pegas el contrato que te mandamos, que te acabamos de mandar allá a Telegram. Yo entonces voy a hacer la mitad, ¿cierto? Half, o sea, voy a comprar la mitad en Bonk, ¿sí? Exacto, entonces mira, si tú tienes, por ejemplo, un Solana para comprar, si vas a hacer el pool de liquidez, la idea es que tengas la mitad del dinero que vas a poner en el pool de liquidez lo tengas en Solana y la otra mitad en Bonk. Entonces, un ejemplo, si tienes 2 Solanas, pues aquí le das que un Solana lo vas a usar para comprar Bonk, te alcanza para comprar 7.980.000 Bonk, y otro Solana te debe quedar ahí en Solana. ¿Estoy bien, Julie? Hay algo importante a considerar. Voy a comprar, porque como yo tengo 500 y pico, voy a comprar solo 231. O sea, puse ahí menos de un Solana, porque si no, no me va a quedar para los fees y para las comisiones. Exacto. Porque si mitad exacto, pues cuando ya vaya a hacer estos, no voy a tener Solanas para hacer comisiones. Entonces,
Voy a hacer $220 y 220. Sí, Que es creo que era lo que te iba a importante. decir, Yuri. Sí. Es importante, bueno, yo 200. creo que para este momento hagámoslo así, pero es importante que si gustan lo hacemos, pero Sí. siempre primero revisemos el pool que queremos armar y cuánto le queremos poner. Listo. Porque ¿Qué no van a hacer siempre ya? tiene 50-50, siempre de repente te pide un poco más de Solana que de la otra moneda. Pues claro. Pero sí, hagámoslo así como para que a la gente le quede como que facilito. Sí, eso, Exacto. porque no es, No ya es, después es más técnica, es más análisis, más estrategia, entonces como que entonces Sí. le voy a dar swap, ¿correcto? Espérame, Julie, venos mostrando entonces a dónde iríamos a ver ese pool. No. tendríamos que estar Vamos a ahora. hacer el swap primero, Pachi, de comprar, ¿no? Ya, entonces lo voy a hacer. Swap. Dale, hace su- Ya, Listo. después, cuando estemos en Orca, yo les explico para que igual lo tengan en cuenta. Sí. Y lo importante, pero súper importante para todos, no se queden nunca sin Solana. Por lo menos siempre guarden unos $10 en Solana porque es el gas Sí. para todas las transacciones. Para Sí. sacar comisiones, para Jolín, todo. pero acuérdense que las personas que en este momento nos están viendo o vean después el video, están viendo después lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces, ¿qué seguimos para que pueda ser muy claro este proceso? Y además que Julie nos está diciendo que es bueno analizar primero el pool. Claro, entonces allí es importante que hagámoslo así para hacerlo como muy, muy sencillito. Sí. Sí. Y de ahí, entonces póngale ahí cuánto vas a comprar. Ujú. Vaya donde la abuela. Digamos que un Solana y nos va a dar estos 7.974.000. Y aquí le damos Wallet. conectar wallet. Uno elige pues que la de Phantom y que la cuenta que vamos a usar es esta y le damos vincular. En el botón aquí abajo en la parte inferior, vincular. Esperen un momentico que no me está dando clic. ¿Será que hay algún sistema de seguridad? No debería. Pantalla. Por la pantalla, ¿será? Será porque estoy compartiendo pantalla. Bueno, en fin. Cancelar. Le voy a dar aquí. Ah, no, me está bloqueando todo. Debe ser por la pantalla. Estas wallets tienen un sistema de seguridad que no permiten que se vean ciertos elementos. Espérenme un segundito, yo vuelvo aquí. Y lo cierras un poquito y la conectas y ahí. Vamos a ver. Vincular. Esta cuenta aquí. No. Espérenme, voy a dejar de compartir la pantalla. Permítanme un momentico. Ya compré mis bonk. Listo. Ahí yo creo que ustedes están viendo. Exacto. Bueno, ustedes ahí están viendo todo listo. Entonces, en este momento, después de haberle dado aceptar y después de haber hecho el swap, porque es que miren que le doy Connect Wallet, escojo la Phantom y me pasa aquí, entonces ahí ya no me deja avanzar porque estamos compartiendo pantalla y muchas veces estas aplicaciones... Yo creo que por eso. Pero tú lo tienes comprado. Listo. Entonces, en realidad, el paso ahí es sencillo porque es como que le das swap y te aparece el resumen de qué es lo que vas a vender, qué vas a comprar y le das conectar wallet. O sea, confirmar. Confirmar. A veces te va a decir que no porque de pronto varió el precio un poquito y la cogiste en un momento de variación que no te lo tomó. Le vuelves a hacer swap, te aparece detalles de transacción, confirmar y ahí ya te dice que fue exitosa tu compra. Te vas a inicio y ahí ya vas a ver tus bonk. Listo. Pero entonces ya vayamos a la casita simplemente para que ya tenemos Solana. Miren que en el caso nuestro tenemos 3.1 Solanas y ya tenemos bonk, que en este caso pues tenemos 12 millones de bonks. Ya teniendo Solana y bonk, ¿qué seguimos ahí entonces? De ahí nos vamos de nuevo a la brújula. ¿No? Listo, vamos aquí en la parte inferior derecha a la brújula. Y en buscar sitios, arriba en el buscador.
Sí. Le vamos a poner orca. O ahí te aparece también, si le das un poquito abajo, te aparece. Sí, lo que pasa es que de repente tenemos que seleccionar orca sitios, porque también está el token. Entonces ahí le ponemos orca, DeFi, Listo. seleccionamos y te abre en el buscador. Listo, Pero si entonces. estamos en sitios, ¿puede aparecer el token? No, porque estamos en sitios, No, claro. solo puede aparecer el sitio. Sí, va a aparecer el sitio. Solo en sitios, le das un poquito abajo y ese orca que te aparece ahí es el sitio. Dayan, ¿tú sí estás viendo la pantalla? Sí. Ah, Yo bueno, estoy acá en la misma. aquí le dimos clic en sitios y miren ya lo que tenemos en pantalla. Y ahí conectas la wallet. Lo que sí, no sé si te vaya a dejar conectar, pero dale a ver si te deja. Porque No, como Listo. Aquí Connect Wallet. Listo, Connect Wallet. Y ay, mira, si te va a dejar. vincular. Creo que esto que estamos haciendo, pues, infringe las normas de seguridad que tiene este sitio. Germán, disculpa, y si de pronto dejas de compartirnos pantalla un momentico y conectas, Sí, como para ya entrar al sitio de Orca. voy a hacer exactamente Yo ya eso. estoy en Orca. Listo, aquí voy a detener pantalla. Listo. Y déjenme entonces, yo aquí le voy a dar conectar y ahí sí les sigo mostrando. La recomendación que nos hace es siempre conectar primero la wallet y después sí hacer todo. Sí, ideal, porque así no se demoran tanto como en la transacción. Ya está. Ahora vamos a la gota de agua. No, espere, todavía no me adelante. O sea, me gusta hacer todo rápido. Si quieres, conectas tu celular y nos muestras tú, porque a mí no me está dejando. Sí. O sea, hagamos una cosa. Tú vas diciendo las instrucciones allí, yo voy grabando pantalla y así entonces les dejo el video. Lo que pasa es que queremos que esto quede aquí en esta transmisión grabado. Si quieres, te mando el link. Ah, no, dale tú. Porque no voy a poder compartir tampoco pantalla. No sé si desde celular de pronto sí. Pero o sea, yo creo que sí podrías, Germán, porque igual con Sergio y con los chicos, ellos comparten pantalla y han hecho transacciones. Ya. Con la wallet conectada. Entonces, dime yo qué hago acá para compartirte pantalla de mi celular para que lo hagamos fluido y nos quede allí en la clase. ¿Cómo yo te puedo mostrar el celular acá? El link que te mandé desde tu celular, dale clic y le das compartir pantalla. Pues sí, ¿no? Ay, no. Qué raro, a mí no me está dejando vincular la wallet. Listo, voy. ¿Será que está vinculada en otro PC? Porque las wallet no se dejan vincular en distintos ordenadores. Dayan, la más bonita. Voy a salirme de acá. Espérame un segundito. Eso. Listo, ahí ya agregué de nuevo a Dayan desde el celular. Listo. Entonces yo comparto pantalla, ¿cierto? Sí, dale. Más, ¿dónde comparto? ¿Cómo comparto pantalla? Dice presentar. Dice más, dice comentarios, grabaciones, configuración, cancelar. Debe decir desactivar audio, detener cámara, configuración y presentar, que es una pantallita con un más. No, ya te leí lo que dice, Pachecito. Dice, tengo micrófono, la cámara, chatear y más. Abro más y en más me sale comentarios, grabaciones, configuración y cancelar. Dale configuración a ver si te deja. Entonces, configuración dice cámara y audio. Entonces desde el celular. Dice, mira, a ver si de pronto me pones a mí como tú eres el anfitrión y ves a ver si me das como la opción de compartir pantalla. Estoy mirando, editar, configuración del micrófono. No. No. Bueno, pues la otra idea que tengo es aquí conectarme yo con el celular.
Espérenme, yo aquí le voy a poner silencio a esto. No me vayan a hablar que no las voy a escuchar porque le voy a quitar el micrófono a esto. Listo. Y... Bueno, aquí estamos. Entonces, es que desde los celulares. Tienes que bajarle el micrófono a uno. No, desde el celular. Yo les comparto la mía. No, yo grabo pantalla porque lo voy a hacer en este instante y más bien vemos cómo pegamos eso allí en la edición con Juan, esta grabación que yo voy a hacer y también se las voy a mandar al Telegram. Hagámoslo hoy así para que podamos avanzar. Porque de todas maneras, la gran mayoría de las personas van a usar los teléfonos, entonces sería mejor también con esa pantalla que tú vas a grabar, para que tengan como eso más práctico en el teléfono, porque es muy distinto al... Listo. Entonces hagamos una cosa. Aquí, pues quien esté viendo este video y ya después, a continuación vamos a subir un video compartiendo cámara de Dayan. Entonces, venos diciendo de voz, porque vas a grabar y con la voz lo que estás haciendo, pero la gente que está viendo este video ya saben que les va a quedar otro video subido en el canal ya compartiendo esa grabación que vas a hacer. Entonces, hazla en este momento y descríbenos lo que estás haciendo de todas formas. Listo. Como ya compré, vuelvo y compro otro poquito para que vean cómo comprar o qué. No, porque es que va a ser este video en el que estamos aquí y después van a ver el que ya vas a hacer. Ya vieron cómo comprar. Listo, perfecto. Entonces, acá listo. Entonces ya empecé. Entonces acá abro mi wallet. Ya estoy entonces acá en la casita. Entonces me voy a ir a la brújula, ¿cierto? Ya tengo mi Solana y mis Bonk, ¿verdad? Ya conecté wallet. Entonces ahora allí me aparece una gotica, una maletica, un más, unas flechitas. Entonces le voy a dar a la gotica, que eso significa pool, piscina, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, tú me vas diciendo que sí, ¿no, Julie? Sí, sí. Ahí ya estoy en la gotica, entonces le pongo crear pool, ¿correcto? Sí, o sea, allí en la gotica le pinchas y hay un buscador de tokens en donde dice pools. En realidad el crear pool no es tan necesario. En el buscador ya tú pones la moneda que tú quieres poner en el pool. Por ejemplo, pones Bonk. Bueno, y entonces me regreso en el buscador, entonces pongo Bonk, ¿cierto? Bonk. Bonk, listo. Bonk y listo. Acá ya tengo y me aparece lo que tengo. Y entonces me aparece Bonk Solana, Bonk USDC, Bonk Solana, pero y me aparecen unos porcentajes al lado. Y Sí, me ese es. aparece un jail, volumen de 24 horas, TBL, fees de 24 horas, rewards. ¿Qué tengo que revisar allí? Aquí es importante que como tú seleccionaste Bond Solana, de repente les pueden aparecer 2 o 3 piscinas distintas, pero siempre seleccionen la piscina con mayor volumen porque es la que hay más gente poniéndole también y el yield también es más alto. También tienen que evaluar esas dos cositas, que el volumen sea alto y el yield TBL en porcentaje sea bueno. Acuérdate, Julie, que hay gente que no sabe qué es el GLTBR. Bueno, el yield es como el porcentaje de ganancias que te va a estar dando ese pool durante 24 horas. Mira esto, el primero me aparece que el yield es 0.52%, pero hay uno que me aparece de terceros que dice que es el 0.64%. Lo que pasa es que el volumen del primero es mayor al del tercero. ¿Cuál escogerías tú?
Yo escogería el primero. Por volumen. Sí, aunque les digo una cosa que, pues yo, por ejemplo, Bonk no tengo en Pulse porque deja muy poquito. Ujú. Entonces hay otros Claro, Pulse, como los es una moneda menos riesgosa, y ojo que ese porcentaje es diario, ¿no? Así es, Julie, ese porcentaje es diario. sí, Entonces, y es claro, como bueno, es una moneda menos riesgosa, entonces te paga menos porque así es todo en el mercado. Lo más riesgoso es lo que más te da. sí. Entonces, escojo el que me da menos gel, pero tiene más volumen. Sí, y fíjense que aunque tiene más volumen, en las últimas 24 horas ha tenido un buen pago de comisión, de Yel. Listo. Entonces ahí ya me dice Bonk y Solana. Entonces me dice que cuánto me pone como que están ceros. Entonces le digo que el máximo de Bonk. Espérame, que estoy siguiendo tal cual tú, sino que no me cargan, para poderte guiar justo con ese, con Bonk sobre todo. Le pones, siempre es importante poner cuál es abajo, en total, cuál es el monto que tú quieres comprar, De los dos. el total de los dos. Ah, Por bueno, ejemplo, tú entonces tienes, no sé, $200 en Bonk más $200 en Solana, entonces ponle 400. voy a poner 400, pero me sale en rojito Bonk porque dice que ya ahora solo tengo 199.46, entonces Claro. en total 350, como para O acá no. 360, porque igual te va a dejar. 350, dejémoslo ahí, done. Súper. ¿Listo? Entonces ya me quedo entonces repartidito allá, Bonk y Solana. Entonces le doy deposit. Bueno, ahí es importante que hay un cuadrito antes que te marca, permítame ver tu teléfono, hay como un cuadrito, más arriba hay un gráfico, un poco más abajito, perdón. Permíteme algo, que todo pasa para algo. Se me acaba de abrir una pestaña. ¿Ustedes me están oyendo? Sí, pero dinos. No, es que creo que la forma más sencilla, porque se me acaba de abrir una pestaña donde me está permitiendo exactamente compartir Orca como lo están viendo ahí ustedes en este momento. Ay, buenísimo, súper. Ya estamos en ese punto. ¿Te parece bien, Dayan? Sí, claro. Bueno, Ya, perfecto. Entonces, aquí es como para que tú hagas la transacción. Mira a ver si te deja para armar el pool. No sé, más arriba de tu. Ahí, en Pulse. Ponle Pulse. aquí arriba. Pool, y seleccionas Bong. Seleccionas el primero entonces, que es el de 9 millones. Porque este tiene más volumen. Listo. Claro, y te está dando más yield también, 0,5. Miren el yield. Ok. O sea, hay uno que está dando 0,6, pero es con muy poco volumen. Listo. Entonces le doy más. Sí, más. Más. Y bueno, acá es importante que justo te le iba a decir a Dayan. Aquí hay dos opciones de cómo hacer estos pools de liquidez. Hay uno que es full, que en realidad nunca te va a sacar de rango, pero te va a dar muy poquito, ¿ya? Pero nosotros en el último tiempo estamos trabajando más con custom, que es más concentrado. Entonces aquí arriba donde dice full o custom, le doy custom. Custom. Claro, por eso ahí me fijé de que Dayancita lo tenía era en el full. Ok. En custom es importante, ahí siempre te va a mostrar como más menos 5, pero es importante ampliar un poco más el rango. Le puedes dar en la parte de abajo donde hay como unos numeritos en donde dice ahí justo más menos 1, más menos 5, más menos 10. Ese es el que estamos usando. Listo. Ya le di clic en más menos 10. Sí, ya. Como esta moneda no es tan volátil, a mí en más menos 10 estoy súper bien y de hecho aún así te da un 3,7% en 24 horas de ganancia.
Diarios, para que lo tengan en cuenta. Diarios. Ahora, por ejemplo, si es que ustedes dicen, no, esta moneda se va de repente a veces muy para abajo, esa lineecita amarilla del lado izquierdo se puede correr un poquito. Se puede correr un poquito y Así. eso, por ejemplo, hasta ahí. Y aún así te da un 3,3. Pero no, o sea, es más que todo para medir un poco el riesgo de que no te saque a la izquierda, porque cuando el precio de Bonk, aquí es importante saber, está un pool con Bonk y Solana. Siempre el precio que más baja, la otra moneda va a ir comprando tokens de la moneda que va a estar más baja. Sí. Entonces, si por ejemplo Solana bajara y Bonk va subiendo, Bonk empieza a comprar Solanas. Sí. Entonces, aquí, cuando ya armemos el pool, vamos a hacer algo para explicarles eso. Entonces, yo creo que ahí está bien, cada uno va midiendo su riesgo, cada uno va ampliando sus rangos a la medida, tanto para la derecha como para la izquierda, y es en base a la práctica que van teniendo cada día, picándole a eso, como dicen los mexicanos. Sí. Entonces, aquí está, pues si gusta lo dejas así, si no lo dejas más menos 10, más concentradito, como quieras. Listo. Y ahí te da un 3,5. Ya vamos abajo, bajas un poco o subes. ¿Dónde nos muestra ese 3,5 que tú estás diciendo? Ah, bueno, estimado, es el yield estimado en 24 horas, abajito donde están como los precios, eso. En la parte de color verde te dice cuál es ese porcentaje. Este es el porcentaje diario de rentabilidad que me va a entregar este pool. Sí. Ok. ¿Qué más hacemos? Ya, aquí te está diciendo que te va a pedir un 48,7% de Bonk y un 51,3% de Solana. Entonces, deslizas hacia arriba, pues para eso, y ahí le vas a poner el total que tú quieres poner en este pool. Abajo. Abajo, en el total. El total de la suma de las dos monedas. ¿Cuánto quieres poner? Pongámosle 400. Perfecto. Ya aquí bajas un poco y ahí abajito, en la parte izquierda del cuadrado amarillo, en donde dice Liquid Sleeper, ahí presiónalo y le vas a poner 1% para que no te cobren tanto. Y ahí el depósito. ¿Se está viendo? Sí. Listo. Yo ya lo terminé, pero sí. Listo. Por lo que yo ya lo sabía hacer. Claro. Igual es importante que aquí también podemos hacer autoswap. Bueno, aquí que a la persona que nos está siguiendo el paso a paso, ¿qué le tocaría hacer acá? Esperar a que cargue tal cual como tú estás viendo. Sí. A que te confirme, porque ahí todavía no le has dado confirmar a la operación. Está Entonces como... le damos clic en confirmar, que nos van, aquí según esto, nos van a descontar menos 6 millones de Bonk para llevarlos al pool de liquidez. ¿Es así? Sí. ¿A ti ya te apareció otra ventanita? No, es solo lo que están viendo en pantalla, una pantalla negra. ¿Cómo así? Ustedes, a ver, ustedes estamos viendo lo mismo. Yo estoy viendo... Estamos viendo Orca. Sí, estamos viendo Orca. Negra. Aquí estoy señalando donde dice desconocido, Solana, Bonk. ¿Están viendo eso? Ya, mira, apareció ya Retry Deposit. No, ya, lo que pasa es que esa ventanita que te salió no nos apareció para hacer la confirmación. Espérenme. Tu transacción expiró. Bueno, y ustedes están viendo otra cosa, esperen. Ustedes tienen en la pantalla azul. Sí. Lo que yo estaba viendo era una pantalla negra de Orca que decía confirmar. Dale ahí Retry Deposit. Retry Deposit. Y le das confirmar rápido. Sí, pero ahí ya cada uno sabe que tiene que confirmar nomás. Sí, exactamente. Ustedes no lo van a ver aquí, pero les va a salir si van siguiendo los pasos. Aquí está, miren, aquí arriba está procesando, está depositando en una piscina
de liquidez de Bonk versus Solana. Y ahorita le vamos a explicar técnicamente qué es lo que hace el sistema, para que ustedes entiendan de dónde sale la plata y cómo es esto. Están en el paso 2 de 4 pasos que tienen que darse. ¿Listo? Entonces ahí esperamos. ¿No te ha parecido la otra? No, todavía no. Y apenas me aparezca le doy ahí mismo a aceptar. Yo igual ahorita en Capcom les dejo con grabado de voz la mía de principiantes, Súper, sí. que se hace así como en 3 minuticos, como para que arranque. Listo. La transacción fue expirada antes de que usted... ¿Te parece que no te pareció la de confirmar o tal vez se te fue para otro ladito? Espérame un segundito, yo si la tengo por ahí abierta. Le voy a dar confirmar allá en esa pantalla negra. Le voy a dar confirmar. No, dale cerrar, porque ya estás cancelando, ya se te expiró. Ok, le di cerrar. Y bueno, entonces sigamos aquí. De nuevo, eso, ahora de nuevo. Retri Deposit. Mira que por ejemplo acá en la parte de abajo. Presiono la pantalla y le voy a dar confirmar. Confirmar, sí. Listo. En la parte de abajo te dice que vas a ganar $14 diarios. Ya fue exitoso el depósito en el pool de liquidez de Bonk Solana, como aparece aquí en la parte superior derecha. Y aquí, ¿qué miramos? ¿Le decimos ver detalles o qué hacemos, Julie? No, vas a portafolio Y en la parte superior. Listo. Mira que aquí aparece 0.3. ¿Eso está en orden? ¿Eso está bien? Sí, en realidad eso es como el deslizamiento que te tomó. Portafolio. Listo. Y ahí ya está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Balance total de lo que pusimos en el pool. Sí. El estimado diario que me va a pagar es 3.496. Sí, importante ahí los precios del rango que te tomó. Cuando esté en verde es porque está en rango y te está generando dinero. Ya. En ocasiones se te va a poner en rojo, ¿ya? Importante, no se fijen tanto o no se asusten o no se emocionen tanto cuando en el valor del balance, porque como ellos están jugando, las monedas están sube y baja, a veces vas a ver 410 o a veces vas a ver 390 o a veces vas a ver 380. Pero es ¿por qué? Porque en la medida en la que van haciendo ese manejo de compra y venta entre tokens, ¿sí? Cuando se mantenga en verde, está generando dinero. Si se pone en rojo, dale doble clic ahí, le dan doble clic y se les va a aparecer, les va a mostrar esta figura. En esto es muy importante que consideren que mientras la línea blanca de manera vertical está dentro de ese cuadrito verde, está generando, ¿ya? Es como hay un chico que es un español que explica todo esto de una manera mágica. Él dice, es como la ola, o sea, como las velas, suben, bajan, pero de manera como si hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, si esa línea blanca se les va a la derecha, cierran posición porque te va a pagar en Solana y te va a generar más balance, ¿ya? Si se te va a la izquierda, paciencia paga. Ya, si se te va a la izquierda, paciencia paga. Claramente que si tú dices, oye, yo estoy haciendo un pool con Bonk y Solana, Bonk tiene un muy buen volumen, unos muy buenos holders, que eso son cositas más en técnicas, ¿sí? Entonces yo estoy tranquila porque yo sé que Bonk va a subir, ¿ya? Pero si de pronto ustedes se metieron en un pool que es muy riesgoso o algo y tienes que estar atento, entonces si ya se te salió a la izquierda y tú estás viendo que pasaron ciertas cosas o baja la gráfica y todo, si te da paz cerrar el pool, ciérrelo. Pero si tú dices paciencia paga y no me quita la paz esto, lo dejas que eso va a volver a rango y te va a volver a generar. Entonces es importante que tengamos como esta información para que de pronto no digan, ay, mi balance bajó $100. Oye, yo mi balance en una semana que estuvo así con sangre el mercado, me bajó como $500.
Y yo dije, paciencia paga, ¿ves? Y no meter todos los huevos en una sola canasta. Hay muchos pools. ¿Cuál sugieres tú, mi Julie? A ver, ¿cuál sugieres tú otro pool que puedas sugerir? Ay, ya van a ser las 11. Faltan 3 minutos. Nos toca revisar, perdóname, nos toca revisar si está TNA. Voy a presentar, espérame, Julie, un momentico. Un segundito. Veamos aquí. Volvemos aquí. En este momento faltan 2 minutos, pues el petróleo todavía no está respondiendo a lo que se hizo a las 10, para los que lo hicieron. Y tenemos a un SPY con una vela confirmatoria al alza. Esto es una señal de la estrategia. Compremos call, ¿vale? Con la expectativa de ¿qué? De ir a la zona de los 609.06. Hay más de $2 de distancia, entonces aquí vale la pena que ustedes revisen contratos de call, expiración para mañana o para el viernes, ojalá para el viernes, y esto quiere decir que SPY nos está dando permiso. En ese orden de ideas, aunque triple Q esté indeciso, pues SPY en este momento nos daría la pauta. Y veamos de todas maneras Apple, que está definiendo tantas cosas. Apple igual sigue en una buena posición. Y ¿dónde está TNA? Aquí está TNA. Y TNA, pues lastimosamente no nos está dando la señal. Toca esperar a que TNA nos dé la señal. Todavía no vamos a proceder con TNA. Podría ser con SPY si cierra dentro de 30 segundos, pero no puede quedar así con vela de indecisión. Debería quedar sólida y estaríamos ejecutando en 30 segundos la estrategia de vela confirmatoria de gap al alza. Si no queda sólida, les voy a pedir el favor, no disparen. Sí, no disparen, porque tenemos una regla que una vela de estas, vela de indecisión, es lo que se llama dirección probable incierta. Entonces, no están las probabilidades a nuestro favor. Miren, quedan 8 segundos, dirección probable incierta. Esperemos la siguiente vela. ¿Qué tal que más bien esto se retroceda y nos dé chance de comprar el put? Entonces, porfa, se acabó la velita, no nos dio permiso. ¿Dejas ver Netflix un segundito en Poserni? ¿Qué me dices? Ah, Netflix. Oh, miren, el Netflix sí hizo la tarea que habíamos puesto ahorita. Rompió el piso gap alcista. Esto nos da permiso porque aunque Netflix le haya ido bien en los earnings, porque me puedo dar cuenta sin verlos que les fue bien, puede sin problema retroceder al 908. ¿Listo? Entonces aquí, incluso los que están en simulador, los que están ya en cuenta real no tienen permiso. Eso sería, dímelo. Que yo estoy, ¿qué va a hacer Netflix? No lo alcanzo. Les iba a decir que los que están en simulador, si quieren comprar el put, cómprenlo para que vean la interacción, cómo funcionan los números y todo, pero los que ya están en cuenta real, si no hicieron el put, no se acostumbren a comprar los contratos fuera del tiempo. Ya llevamos 59 segundos de retraso, ¿vale? Diane, si tú sientes el swing, pues compra el put, ¿vale? Si sientes el swing. Lo que pasa es que estoy acá como estaba en lo otro, no había strike ni nada, entonces quería ver si alguien tenía el strike ya listo para yo poder hacerlo. Ok, ok. ¿Tú tienes ahí de pronto un strike que me sugieras para hacer acá? Es que como yo estaba tan entretenido con las criptomonedas, no abrí la cadena de contratos ni nada. Ya voy a ver acá. Pero si quieres, cómprate un contratico que cueste por ahí $50. Los contraticos de 50. Ya diciendo 915, Netflix a 123, ¿o qué voy a hacer eso? No, ese sí está dentro de la tabla, perdóname. ¿A cuánto de distancia? Dicen el strike 915. Ese estaría. Un strike 915, me gusta esa distancia. Estamos hablando de que está a 49 de distancia. Sí, eso está. Y eso está como muy loco. Muy raro. Sí. A ver, acá. Ay, no, ya se fueron muchos minutos. Que están muy costosos, sí. No, deje así. Listo. Entonces, no. Cuando están tan costosos, esa es la señal de no es un buen negocio. O sea, no es un buen negocio. Sí, pues yo creo que en ninguna de nuestras tablas vamos a ver
para comprar a 50 de distancia, o sea, eso no tendría. Sí, esa distancia no está dentro de los rangos, No. la que nos sugirió Giselle. Listo, perfecto. Siempre fíjense en las tablas. Ok, yo le iba a decir era Julie porque a las 12 justo tengo ya iniciar otra reunión, pero le iba a decir, si nos puedes dejar allí mi Julicilla en el Telegram, cuáles son los pools que tienes actualmente, pues porque yo ahorita voy a hacer otro pool chiquitico, entonces un poquito más riesgoso seguramente, con más ganancia, y también lo dejo grabado y se los dejo allí. Julie, según lo que estamos viendo aquí, esto produciría un aproximado de $14 por día. Por día. ¿Cierto? Mientras se mantenga en rango. Durante el tiempo que se mantenga en rango, te va generando. Listo. Entonces, bueno, pues compañeros, para ir terminando, es simplemente entender lo siguiente. Miren. Gracias, mi Yulicita. Gracias. Julie, gracias. Y aquí para que me corrijas si es necesario o me sumes algo si es necesario. Para las personas que nos están viendo, ¿qué es un pool de liquidez? Miren, es como que nosotros vamos a entrar al juego a poner, dímelo. Solo para decir que me retiro un momentico de la sala, porque es que tengo con lo de los medios de comunicación comité a las 11, sí. Entonces me toca hacer como puntual para no, pero... Listo. Bien. Entonces, para ya terminar, entender qué es un pool de liquidez. Un pool de liquidez, y nosotros vamos a entrar a este juego de los pools de liquidez, es como si tú pones el balón para que otros jueguen. Si tú pones el balón para que otros jueguen. ¿Qué es lo que ocurre en los mercados? En los mercados ocurre que hay gente que quiere entrar a comprar y quieren crear una posición para ganar dinero especulando. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando entran a un exchange como Binance y entran a crear una posición de Bonk versus Solana, alguien tiene que poner esos Bonk y alguien tiene que poner esos Solana. Normalmente los pone Binance o los pone KuCoin o los ponen los distintos exchanges que ellos ponen el balón para que la gente juegue. ¿Qué es el DeFi o las finanzas descentralizadas? Que ya tú a través de tu wallet, en este caso Phantom, tú puedes poner esa liquidez, mira que estás poniendo Bonk y estás poniendo Solana, y es como que tú le estás prestando dinero al juego para que los que entran a comprar activos y a vender activos tengan la liquidez suficiente. A ver, ¿por qué liquidez? No se vale, no puede ocurrir que tú entres a un exchange a vender Solana para que te las cambien por Bonk y te digan, no, es que no hay plata. Usted sí tiene su Solana para venderlas, pero no hay quien le entregue Bonk. O no se vale que alguien entre a vender Bonk para que le entreguen Solana y le digan, no, es que no hay quien le compre esos Bonk. No se vale, eso no puede. Entonces, los grandes exchanges tienen suficiente liquidez para que si tú vas con tu criptomoneda X, Y o Z a venderla, hay quien te la compre. Si no es una Julie, si no es un Germán, si no es un Dayan, usuario, tiene que haber alguien. ¿Quién? En ese caso, la institución. Pero como tiene que tener disponible permanentemente el activo para darle liquidez al juego, pues esas comisiones que se generan al transaccionar, pues se las gana la institución. En este caso aquí no hay una institución, solo hay una tecnología, por eso se llama descentralizada, donde nos ponen ahí Orca y nos ponen ahí la herramienta de Phantom, nos conectamos y tú brindas la liquidez para que la gente que entra a comprar y vender tengan esa liquidez. Entonces, ya el dinero no se lo gana Binance, ya el dinero no se lo gana KuCoin, ya no se lo gana Kraken o Coinbase. Ahora el dinero, ¿quién se lo gana? La gente que pone la liquidez. En este caso, nosotros acabamos de brindarle $400 de liquidez al juego y por eso nos van a pagar a cambio esos $3 que dice ahí diarios por haberles prestado $400. ¿En forma de qué? En forma de Solana y en forma de Bonk. Julie, ¿eso se entiende? Sí, sí. Y también es importante que ese saldo o ese balance siempre va a estar disponible para ti.
O sea, tú le dices, ya no te los presto más, cierras la posición y se te regresa a tu wallet. Aquí Porque mostrémoslo, aquí, pongámoslo aquí, listo, y aquí, espérame, aquí, y nosotros hagámonos aquí abajito. Ahí donde uno le da retirar o cerrar ya la posición, ¿a dónde tienen que ir? ya, para cerrar, bueno, hay dos opciones. Digamos que para poderles comentar también eso. Digamos que ya pasaron 2 o 3 días y recibiste un YEL, ¿ya? De todos tus pools, por ejemplo. O yo la verdad que recojo todos los días mis ganancias. Todos los días las voy recogiendo al final del día. Cada uno va viendo cuál es su estrategia. Sí. Y si quieren recoger las ganancias de todos sus pools, van en la parte superior derecha donde dice Harvest All en verde, en verdecito. Ahí le puedes dar, dale, pínchale como para que no te va, no confirmas, pero, bueno, verdad que te aparece en otro lado, pero bueno, no importa, dale cancelar. El tema es que allí puedes recoger todos tus YEL y pagas una sola vez la comisión de la recogida de esa cosecha. Exacto, me Eso encanta que es hayas dicho cosecha. Sí, esa cosecha se recoge y se paga una sola comisión. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que algunos pueden tener 2, 3, 5, 10 pools abiertos, entonces hacen una sola transacción y recogen todas sus ganancias y te llegan en las distintas monedas y es importante que todas las ganancias se pagan en las 2 monedas de cada pool, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en el caso de que tú ya digas, no sé, necesito la plata de urgencia porque puede pasar o sabes que no me gustó este pool, lo voy a cerrar o algo, entonces allí te voy a enseñar cómo cerrar el pool o si es que se te fue a la derecha, cómo cerrarlo también, porque para que recojas esas ganancias del balance y vuelvas a abrir el pool. ¿Me meto? Sí, para mostrarles cómo. Solo les estaba mostrando cómo recoger ganancias o cómo cosechar. Para poder cerrar la posición en la parte de abajo, donde al ladito como del precio, no, en el pool, en la parte horizontal. Allí, al final hay 3 puntitos. Aquí le pinchas y le dan cerrar posición, confirman y ahí se cierra la posición y te pagan tanto la cantidad que haya de las monedas, pues como les digo, si te sacó de rango a la derecha, te va a pagar todo en Solana, más las comisiones que te haya generado, pero si te saca a la izquierda, bueno, te va a pagar en la moneda de la izquierda, en Bonk, te va a aparecer menos balance, pero vas a tener más tokens. ¿Ya? Bueno, pero la verdad es que la recomendación es que cuando se les vaya a la izquierda, no lo cierren, porque todo lo que sube, baja y todo lo que baja, sube. Entonces, esa es la dinámica. Okay. Y esa es la forma como cierran la posición. Ok. En realidad, Entonces, Orca es muy, muy práctico. ahí es importante que ustedes sepan que yo aquí puse un ejemplo con $400, pero ustedes pueden arrancar con $10. Acuérdense siempre tener un poquito más de Solana que de lo otro, pero pueden arrancar con $10 para que vayan probando la herramienta, van observando. Y lo interesante, Julie, que yo he notado es que finalmente en una tendencia alcista y que la expectativa es que arranque un macrociclo con todos los elementos fundamentales que estamos viendo, uno dice, y que vamos a ver hoy a las 7 de la noche, es que está a punto de arrancar un ciclo muy increíble. No solo será las comisiones que te genere el pool diariamente, sino que además, si las BONK están subiendo y las Solana están subiendo, eso también va a generar para ti una cosa muy interesante porque mientras tienes esas monedas ahí consignadas, pues si ellas están subiendo de valor el día de mañana, cuando cierres ese pool, si una Solana ya no cuesta 200, sino 500, pues habrás tenido también por ese lado una ganancia interesante. Es así, ¿verdad, Julie? Así es, así es. Mire, yo, por ejemplo, les cuento solo una experiencia chiquitita. Yo a mi hija le teníamos una alcancía porque le estamos enseñando como este tipo de ahorro, del cuidado del dinero y todo. Le hicimos una alcancía como por 4 o 5 meses y sacó $230. Se la pusimos a los pools. Dijimos con mi esposo, no, pues venga, abrámosle su wallet. Y le pusimos $230 y hoy en día ya está en 420 en 2 semanas.
en 2 semanas. ¿Yo qué hago? Mi estrategia, y cada uno a medida que vaya avanzando y todo, va viendo cómo tomar y asegurar sus ganancias. Yo personalmente, mis ganancias las voy asegurando en USDC, porque no va a ser una moneda que va a fluctuar tanto. Y siempre es bueno mantener USDC para que cuando Solana llegue a bajar un poquito, compras Solana a un buen precio y después se te va a valorizar y vas teniendo un poquito más de dólares, aprovechas esa subida del precio de Solana. Eso, de verdad, yo les digo, es una herramienta poderosa y la abundancia de dinero está en la información y en la educación. Tómense la tarea, los que ya hacen parte de RISE, sáquenle el gran provecho a toda la información que nos han enviado. Y los que no, anímense a ser parte porque es maravilloso. De hecho, Germán no me pidió que ni que contara mi testimonio, sí, pero yo les digo que de verdad es una herramienta poderosa sin entregarle el dinero a nadie, teniendo tu dinero disponible siempre. Sigan las reglas, sigan las estrategias, sigan la guía de los educadores y verá que van a tener resultado. Muchas gracias, Julie. No, sí, surgió espontáneo, sí, porque aquí el plan era que íbamos a estar con David, pero él alguna situación tuvo y nos diste aquí la mano, porque es que nos gusta jugar al juego del profesor y el estudiante. Yo creo que es una forma didáctica como las personas pueden ver y aprender haciendo. Pero nada, es simplemente decirles que igual aquí vamos a tener 2 veces a la semana este tipo de ejercicios para que vayamos de menos a más aprendiendo, pero pues la gente ya que se involucra en la comunidad también van a tener acceso a todos los entrenamientos con RISE, porque la idea es eso, ir haciendo estas alianzas que nos permitan ir subiendo nuestros niveles de conocimiento. Estas herramientas son muy poderosas y vuelvo y se los digo, así como nuestro amigo Sergio, con $60,000 le saca $1,000, $1,500 diario. Piense que usted puede empezar con poquito mientras va aprendiendo y se involucra en esta comunidad y el día de mañana usted no sabe, cuando usted está listo, aparece la vida dándole las herramientas. Tal vez usted diga, no, pero eso es Sergio, se gana 1,000 diarios con 60,000, pero es que yo no tengo esos 60,000. Aprenda y usted se va a dar cuenta cómo de pronto de la nada termina apareciendo un capital con el que usted no contaba, pero usted ya va a estar listo con el conocimiento y habiendo hecho la práctica con poquito para no exponerse. ¿Sí o qué, Julie? Eso te hace sentido. Así es. Y lo demás, o sea, es que no es solamente los pools, y tampoco es solamente Orca. Tenemos Orca, tenemos Meteora, tenemos Raidium, tenemos cacerías de gemas, que de hecho con otras compañeras estuvimos en una clase de cacería de gemas y yo personalmente compré una gema en $20. Al día siguiente me dio 70. Le saqué la mitad y dije, bueno, esos 35 ya que sigan jugando. Es de inteligencia artificial, todo esto va a estar en tendencia, todo. Y hoy en día, en la mañana ya tenía, de esos 35 que quedaron, ya tenía $220. Paola también me contó, ayer compró una gema y hoy le hizo un 300 y pico %. Hoy en la mañana ya estaba cerrando posición. Es que es mucho lo que hay sobre la mesa para seguir aprendiendo. Lo que pasa es que obviamente yo no me puedo traer para acá a Sergio, pero sí aquí les damos ese abrebocas y ya desde aquí los vamos conectando con esos entrenamientos en los que también estamos con la comunidad de RISE. Entonces va a ser muy chévere toda esta dinámica y muchas gracias, Julie. Mucha abundancia. Bendiciones y no, con todo gusto, lo que necesiten, igual los compañeros, si necesitan algo por Telegram, lo que sea, yo con todo gusto les puedo apoyar. Seguro que sí. Mil gracias, Julie. Entonces nos vemos mañana. Amigos, cuídense mucho. Un gran abrazo para todos. Chao, chao.